por las cuales fue llamado a juicio Rafael Correa. Esto escribe, como ya lo dije, la colega María Belén Arroyo, y estas son las causas. Versión de Diego Vallejo. Él fue asesor de José Serrano en varias entidades durante el gobierno de Correa. Según este señor Diego Vallejo, a fines de abril del 2011, Correa conoció que Balda se encontraba en Colombia. Ordenó traerlo. Eso fue lo que le dijo Serrano. Ordenó traerlo. Diego Vallejo investigó actos de corrupción de ese gobierno y desde el 2015 tiene asilo político en Estados Unidos. Versión de Ronnie Vallejo. El coronel de policía fue la sombra protectora de Correa, fue el encargado de seguridad presidencial cuando ocurrió el caso Balda, llamado a declarar por la Fiscalía en junio de este año, explicó que había un proceso judicial contra Balda y que el presidente Correa le pidió verificar si el opositor estaba en Colombia. Entre el 2014 e inicios del 18, Romy se encargó de la poderosa Secretaría de Inteligencia. El número 3, la versión de Napoleón Vinuesa, exagregado de policía en Embajada de Colombia. Él aseguraba que un agente de policía le hizo conocer la orden de detención girada contra Balda. Hay otra prueba, otro testimonio complicadísimo para Rafael Correa, que quiere ahora negar todo. La versión de Paco Silva. En el 2012 trabajaba en la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, lo que antes se llamaba UCSI, el cuerpo policial con línea directa al Ejecutivo. En mayo del 12, dice, varios policías fueron a Bogotá. Conoció que el policía Wilson Narváez recibió la orden directa por parte de Romy Vallejo de revisar la situación migratoria de Fernando Balda en Colombia. Hay un número 5, que es la declaración de Wilson Narváez, que confirma que en el 12 estuvo en el Departamento de Migración de Colombia para verificar el estatus migratorio de Fernando Balda. Y hay el número 6. Homero Arellano, quien fuera ministro coordinador de seguridad durante el gobierno de Correa, afirma que el secretario de Inteligencia se reportaba al presidente y no al ministro coordinador de seguridad, como aseguraba Rafael Correa. Se reportaba al presidente y no al ministro. Cayó en la mentira el ex jefe de Estado. El número 7 de las razones. La número 7 de las razones. Informe policial que muestre el contexto en que ocurrió el secuestro de Balda el 13 de agosto del 12 en Bogotá, Colombia. El número 8, la prueba número 8, Pedro Espinosa, que trabajó en la presidencia en el 13, recibió una carta de Balda en la que explicaba los pormenores del secuestro. El número 9, Ervin Hoyos, ustedes recuerdan, compañeros, aquí en la radio, Ervin Hoyos, que ha visitado estas instalaciones, periodista colombiano, explicó las etapas de un secuestro. Él fue raptado por las FARC. El número 10, informe pericial de audio-video, un dispositivo entregado por el ex policía Raúl Chicaiza. La Fiscalía revela conversaciones con el entonces secretario de Inteligencia. Y vamos a las razones número 11, 12, 13 y 14. La 11, audio de conversación entre los ex policías Raúl Chicaiza y Diana Falcón. ¿Con quién? Con Pablo Romero, quien había sido secretario de Inteligencia en agosto del año 2012. Y de la conversación se desprende que Correa estuvo al tanto de los hechos y que apoyaba a los uniformados.
no tiene dónde moverse. El número 12, versión de Rafael Correa. De ella se desprendería que la detención tuvo visos de ilegalidad. Y hay otra cosa que tienen los jueces. Los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón colaboraron con la Fiscalía para lograr una rebaja de penas. En sus testimonios anticipados se explicaron que la orden de traer a Balda desde Bogotá llegó desde el despacho del presidente a través del entonces secretario de Inteligencia. Los ex policías enviaron varias cartas pidiendo apoyo y protección a Correa. Estoy leyendo literalmente las 14 razones por las cuales fue llamado a juicio Rafael Correa. Y la número 14 precisamente es el contenido de un enlace sabatino, el número 274 del 2 de junio del año 12 en la ciudad de Cayambe. El entonces mandatario habló en esa sabatina sobre grupos de oposición, habló de traidores a la patria, de prófugos de la justicia y otros que se estaban reuniendo en Colombia. Y ahí se complicó la vida. Creo que allí están las 14 razones por las cuales de Todopoderoso ha pasado a ser un prófugo de la justicia ecuatoriana. ¿Qué pasará? Vamos adelante, señoras y señores. Hemos invitado al doctor Gonzalo Silva, al señor doctor Julio César Sarango, distinguidos abogados penalistas de la República. Estará también el doctor Caupolicán Ochoa desde su telefónico desde Cuenca. Hemos invitado también a compartir sus impresiones al doctor Pancho Huerta. ¿Rafael Correa está obligado a responder a la justicia ecuatoriana? Se cumplió el plazo para que la Interpol se pronuncie respecto a la difusión roja, doctor Gonzalo Silva. Entiendo que no lo ha hecho hasta este momento que ustedes conozcan ni que conozca la prensa ecuatoriana. ¿Esto puede demorar o tiene un plazo fijo para encender la luz roja a la Interpol? Buenos días, doctor, y muy buenos días, doctor. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Julio César Sarango. A la lejanía al señor doctor Huerta, al señor doctor Caupolicán Ochoa y sobre todo a la ciudadanía. Comenzaré manifestándole que cuánto se aprecia que los grandes hombres como el señor doctor Noboa Bejarano manifestó públicamente las razones por las cuales la Interpol no puede actuar o debe actuar debidamente razonada, motivada y fundamentadamente, con sus expresiones que fueron claras, evidentes, sesudas y profundas, al hablar también sobre la justicia y sobre la preocupación de la ciudadanía sobre estos casos. Entonces, con este antecedente hay que ingresar al prólogo. ¿Por qué la Interpol no actúa en forma inmediata? Es la preocupación o la pregunta de todos. Porque la Interpol es una institución, ¿cierto?, que analiza pormenorizadamente las peticiones que formulan los estamentos jurídicos a través de sus representantes en el Estado para apreciar si se encuentran estos petitorios debidamente fundados en razones políticas, en razones raciales, en razones militares, ¿no es cierto?, entre otras, y religiosas. Entonces nos encontramos que la señora ministra de la Corte Suprema, o la Corte Nacional, llamó a juicio al expresidente Correa por el delito de plagio. Esto es muy importante para que no solo los abogados apreciemos lo que manifestamos, sino la ciudadanía. En el año 2012, Gonzalo,
no había el secuestro, el delito de secuestro. No había el delito de secuestro, sino el delito de plagio. El señor Balda, con sus abogados, presentó la acusación particular, que yo la tengo, por el delito de secuestro y asociación ilícita. Se sustanció la causa, se vinculó a otras personas y culminó con la etapa segunda de la acción penal, que es la evaluatoria, con el llamamiento a juicio en contra del expresidente Correa como manifiesto, por el delito de plagio. Pero el delito de plagio, Gonzalo, si acudimos a la lectura del artículo 188 o 189 en particular del Código Penal anterior, tiene una serie de sanciones que van desde los 2 meses hasta la reclusión mayor. Mi pregunta comienza. ¿Acaso el señor Balda o los abogados del señor Chicaiza y de la señora Falcón preguntaron a la señora ministra por cuál de los incisos del artículo 189 está usted llamándoles a juicio a mis clientes? Se quedaron callados. Mire usted. Entonces, la Interpol debe estar analizando, porque es un cuerpo colegiado al que me he referido, de gente muy preparada en estos campos. Ha de decir muy bien, aquí está esta petición, si esto es legal, todo está perfecto, ya. Pero está aquí por el artículo 189, veamos el Código Penal del Ecuador, 189. Pero aquí se lee que las penas pueden ser desde 2 años, desde 2 meses hasta tantos años. Está bien. ¿Por cuál delito, por cuál de estas tipificaciones se le está acusando al señor? ¿Usted está llamándole a juicio? No dice. Pero entonces, la jueza ya le dio el plazo suficiente suficiente como para que haga un ejercicio de revisión de todo. Ella llamó O por el plazo ella le llamó ha por el resultado. delito de plagio, pero no dijo plagio del artículo 189.1, punto 2, o punto 3, o punto 4. ¿Usted está de acuerdo, doctor Sarango, con lo expuesto por Gonzalo Silva? Gracias, licenciado Rosero, por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, yo primeramente tengo que manifestar que siempre he luchado por la independencia de funciones. Eso nos conlleva a una parte importantísima que es la seguridad jurídica. El respeto más que todo. El respeto a las leyes, el respeto a los actos administrativos, el respeto a la independencia de funciones, que cada cual cumpla con sus deberes y atribuciones. Entonces, de aquí depende muchísimo. Perdone, doctor, pero la Interpol nos ha jugado pasadas también reiteradamente. Sí, justamente voy a entrar al tema. Eso nos da una connotación de confianza, pues nuestras instituciones, lamentablemente la justicia en los 10 años pasados jugó un papel totalmente negativo frente a esa confianza. Y por ende, pues esto nos repercute para que una institución técnica como es la Interpol, que yo no comparto mucho que tengan que analizar la parte de la seguridad jurídica interna de un país, sino exclusivamente que debe estar debidamente fundamentada y motivada la orden de privación de la libertad, detención, siempre y cuando no sea un delito de persecución política, sean delitos comunes. Los que están aquí juzgando son delitos comunes que tienen que analizarse de manera fundamentada y motivarse, y por ende pues ellos no son los que van a resolver. Pero tienen que ejercitar una revisión de la justicia internacional, ¿no? Por supuesto, sí, por eso hay los convenios, estos tratados y convenios internacionales que el Ecuador es suscriptor. ¿Y para usted el panorama es claro como para que Interpol ya dé una respuesta? Por supuesto, el panorama es totalmente claro. Ha habido una investigación con todos los elementos de convicción debidamente aportados, pruebas periciales, documentales, testimoniales, pues que dan una clara participación del expresidente de la República, y en donde claramente pues se muestra que hubo esta participación de manera
de manera mediata, porque él tuvo claro conocimiento, clara percepción de todo lo que estaba sucediendo, pues, y absolutamente no hizo nada. Yo creo que aquí debe también moverse. Aquí ya es un procedimiento que tiene que actuar la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado, con todos los elementos de convicción, aportar, y que luego, si es que hay pues la detención del acusado, pues tiene todavía que analizar con toda la documentación de respaldo que presenta la Procuraduría General de Estado, la Fiscalía en coordinación, pues, y verdaderamente si se lleva a la otra etapa, que es el proceso de extradición. Ahora, lo que yo quería solicitarle es al señor doctor Caupolicán Ochoa, al doctor Francisco Huerta Montalvo, con quienes mi compañero Milton ha tenido una conversación previa y un aseguramiento de su participación en este programa. Me parecía muy importante que también el abogado de el señor doctor tenga la posibilidad de opinar. Rafael Correa está obligado a responder a la justicia ecuatoriana. Se ha cumplido el plazo para que la Interpol se pronuncie respecto a la difusión roja. Esto es lo que estamos analizando con el doctor Silva y el doctor Zarango. No sé si tenemos ahí ya alguna opinión lista. Doctor Huerta, bienvenido, muy buenos días. Tenga la gentileza de ofrecernos una opinión. Rafael Correa está obligado a responder a la justicia ecuatoriana porque ya se ha cumplido el plazo para que la Interpol se pronuncie respecto a la difusión roja. ¿Qué debería establecerse ya desde la Interpol por el petitorio que ha formulado o la resolución que ha emitido la jueza ecuatoriana? Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la consulta. Estaremos esperando con gran expectativa qué más ocurre, y ahora depende de las gestiones de Cancillería e incluso a más alto nivel. Veamos lo que ocurre en el Perú con los sucesos alrededor de Alan García. El presidente Vizcarra ha llamado al gobierno de Montevideo y ha planteado en términos muy concretos cuál sería la posición del Perú en caso de que se le conceda el asilo. Incluso se habla de ruptura de relaciones. De momento, por supuesto, lo que ha hecho es enviar la oposición peruana y elementos de juicio para que ese asilo no se conceda. No puede prostituirse la institución del asilo, definitivamente. ¿Ahí qué sugiere usted a nuestros estamentos jurídicos y administrativos de la justicia ecuatoriana, si es que hay cómo persuadir de otra manera la entrega de esa información y de esas resoluciones respecto del asilo, que puede ser una gran farsa para personajes que palanquean eso y se quedan tranquilos en los sitios donde quieren ubicarse, evitando a la justicia ecuatoriana? Da un poco de coraje, doctor Huerta. Sin duda, una reiteración de algo que ya sabemos, que no es solo un fenómeno ecuatoriano, sino que es mundial. La justicia está tarifada y cualquier delincuente contrata a los mejores abogados con la plata que se ha robado en los países como el nuestro, y con eso puede evadir la acción de la justicia, pues, precisamente. Esa es la paradoja. Por eso el derecho internacional tiene que sufrir una renovación en base de las nuevas circunstancias. Lo delincuencial está abarcando todo el mundo. No es un fenómeno nuestro, es mundial. Y en esa condición, cada vez los delincuentes están protegidos por abogados de mejor calidad. Incluso por grupos de abogados como los que vinieron aquí a acompañar a una declaración al expresidente.
Y cada uno de estos pícaros, cuando es pescado, se declara perseguido político y trata de evadir la acción de la justicia. Estamos viendo, doctor Huerta. Entonces, ¿a quién le correspondería elevar su protesta, digamos, ante estos organismos o estamentos que demoran, que dan la vuelta, que se La vía hacen? de acción es la Cancillería y la información puede enviarse incluso de gobierno a gobierno, formalmente de la presidencia a la presidencia del país de que se trate. ¿Usted qué opina, doctor Silva? Mire, Gonzalo, el señor doctor Sarango me expuso de que si la Interpol le aprende, no le podemos traer al señor expresidente de forma inmediata. Tiene que sustanciarse la extradición. Y sin duda eso también avalará el señor doctor Huerta. Sí. La extradición para esta clase de delitos de plagio no contempla la legislación belga. Lo hace ¿Por qué hay un acuerdo? porque viene un convenio desde el siglo antepasado, de 1887, después de 1953, algo así, ratificado, está publicado en el registro oficial en el país. Pero existe para los delitos, no es para los un delitos de convenio sangre, autorizado, existe para los respetable. delitos contra la propiedad, existe para los delitos sexuales, pero no existe para la asociación ilícita que ya dejó sin efecto la señora ministra jueza, y por el plagio no, tampoco, ni por el peculado, mire usted. Entonces, cualquier, como dice el doctor Huerta, cualquier mangajo que se roba la plata del país, de la manera como se han robado durante 10 años, y en una combinación casi mafiosa, en una cosa bien horrible, no digna de nuestros hijos y peor de nuestros nietos, un precedente nefasto en la historia nacional, no puede ser motivo para que la Interpol, de conformidad con un petitorio razonado y con las razones jurídicas que exhibe nuestra jueza, sea atendido este petitorio por parte de la Policía Internacional. Gonzalo, seamos un poco más sensibles con las cosas. Aquí la culpa la tuvo la Fiscalía General del Estado, que cuando le vinculó al señor Correa, debió solicitar las medidas cautelares, reales, personales, y no lo hizo. Pero es que eran fiscales nombrados por él. Pues. Entonces, ¿qué culpa tiene la Interpol que estamos ahorita presionándole? Si de aquí nace la irrespetuosa y la irresponsabilidad. ¿Usted qué dice, doctor Huerta? No, tiene toda la razón el doctor Silva. En todos los casos de lo que tenemos pendiente con la justicia que no ha logrado capturárselos, han pasado por aquí y se los ha dejado ir. Es decir, aquí también hay que mirar una suerte de complacencia sospechosa de una actitud de favorecer la impunidad por parte de gente que pertenecieron al gobierno pasado y gente del actual que siguen incrustados. Eso de los topos, ya lo he dicho, tiene una fácil solución. Hay mucha gente que pueda mirarse al espejo en algún sitio de Carondelet o en cualquiera de los ministerios y dirá, vea que hay un topo. ¿Y le parece a usted que Paul Pérez Reina, el fiscal en el que abrigamos nosotros notables o importantes, digamos, entusiasmos, credibilidad, lo dijimos aquí en su presencia, prácticamente sale huidizo por algún tipo de amenazas que él no pudo administrarlas y pone de pretexto que le han ofrecido otro cargo internacional y pare de contar. Seguramente va a haber ese cargo, pero palanqueado por los mismos sectores que en este momento tratan de taponar el proceso. Mire, yo no sabría decir qué pasó con el ex fiscal. Puede haber presiones de varios tipos, pero sería aventurado plantearlas como certeza. Presión, te va a pasar algo si no actúas en tal sentido. Presión, te va a pasar algo si no renuncias.
presión, ten esto para que estés tranquilo. Ya. Y no creo que lleguen a la posibilidad ¿Y qué va a hacer la institucionalidad judicial de nuestro país frente a esto que aparece como un frente mafioso? Pues no, solo las mafias actúan de esta manera, con jueces y todo. Es cuestión clave liberar la fiscalía de este tipo o de cualquier otro de presiones. Un fiscal no puede actuar sino en base al estricto derecho. Ahí no hay alternativa. Pero ojalá el nombramiento que tienen que hacer corresponda a las expectativas del Ecuador. Ya se ha dicho que incluso tiene que tener el nuevo fiscal una dosis de valentía y de responsabilidad, que frente a todo tipo de situaciones no lo haga abandonar el cargo. Qué pena, quisiéramos el concurso de Caupolicán Ochoa, pero el abogado del señor expresidente o presidente... expresidente de la República. A los buenos presidentes hay que decirlos presidente eternamente, eso acostumbra la sociedad norteamericana, por ejemplo, y otras sociedades, pero algunitos de por acá no se merecen. No obstante, doctor Huerta, ¿qué puede hacer entonces la señora jueza a este momento? ¿Se queda burlada en su intencionalidad de hacer justicia? Porque se tomarán los tiempos que quieran tomarse en la Interpol. Hay mucho dinero de por medio, como dicen todos ustedes. Lo que acaba de añadir el doctor Silva es clave, y ya se lo ha recordado antes. Con el viejo convenio que tenemos con Bélgica no se contempla extradición por causas de secuestro, por ejemplo. No existe esa figura como motivo para extraditar. Entonces, aparentemente, y esa es la hipocresía de la legislación internacional, se está procediendo estrictamente de acuerdo con la ley. Y ya está. Pero entonces una campaña internacional del gobierno haciendo conocer quién es el reo que se decide traer al Ecuador, es importante que se diga al mundo qué es lo que ha pasado y por qué es que se están haciendo las cosas. Tenemos demasiados pendientes que solamente tienen una cobertura local y esto requiere un conocimiento internacional para que el mundo vea la casa de delincuentes que nos gobernaron y por qué queremos extraditarlos. Ahora, doctor, así como se hizo la de Chevron. Ahora, doctor, requerimos de organizar una defensa de nuestras autoridades judiciales a nivel internacional para entender lo que significó un tratado, imagínense el pueblo ecuatoriano, un tratado creo que de 1830. Así es. ¿Perdón? 87. 1887, imagínense cuando se iniciaba la República, prácticamente. A eso apela Correa y apelan los señores de la Cancillería, ¿es cierto? Del escenario donde Yo creo que sí se puede especular en cuanto a que todo lo que ha ocurrido en el Ecuador estaba fríamente calculado. No fue un proceso de degradación ética, sino que ya entraron degradados los que se tomaron el país con toda suerte de artilugios y luego lo asaltaron y procedieron rápidamente a garantizarse su impunidad con los pasos que han dado. Bélgica era precisamente, para los que han de haber averiguado cuál era la situación jurídica con ese país respecto a extradiciones, que ese era un sitio muy bueno para irse. Calculado, diríamos. Escogió a una belga para esposa, entonces quiere decir. No quiero decir tanto, pero sí una Bélgica como país para alojarse. Doctor Zarango, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener claro el asunto. Esto no fueron hechos aislados, esto fue toda una estructura debidamente institucionalizada para delinquir. Es que no tenemos solo el caso Balda, pues tenemos más de 150 delitos cometidos por todos estos funcionarios públicos a la cabeza del señor expresidente Rafael Correa, cuando nombró
a su máximo compañero de vicepresidente, pues en la primera y en la segunda elección, en donde claramente ya se dieron ciertos visos desde el inicio, porque el vicepresidente Jorge Glass contrató a una secretaria de Odebrecht, Olga Muentes. Directamente de Odebrecht pasó a ser su secretaria asistente en los primeros inicios del gobierno de Rafael Correa. Entonces esto se fue estructurando de una manera totalmente tejida a la medida y luego para poderse proteger. Ustedes saben cómo cooptaron el Consejo de Participación Ciudadana para elegirlas todas y cada una de las autoridades. No quedó ni un cabo suelto. Los jueces de los más recónditos cantones de nuestro país estaban directamente conectados con el Consejo de la Judicatura y obedecían órdenes para perseguir a alguien que se pronunciaba, pues denunciando delitos, denunciando actos de corrupción. De tal manera que si no cambiamos la administración de justicia, los organismos de control, el manejo de los poderes están intactos. No puede ser que se cambie solamente nombres. Tiene que cambiarse de manera profunda la administración de justicia, en donde la Fiscalía también haga investigaciones claras, precisas y concretas con todos los tipos penales que verdaderamente puedan tener incidencia en lo posterior. Porque si bien es cierto, hay una formulación de cargos con que decimos está con orden de prisión o está en prisión y después viene la audiencia preparatoria de juicio, vienen los sobreseimientos, o luego vienen las ratificatorias de inocencia, o luego vienen las revocatorias de esa sentencia de primer nivel, o viene la casación y dicen los jueces de segunda instancia han cometido errores en derecho y se casa la sentencia y queda todo en la impunidad. Hasta eso ya el pueblo se ha olvidado de los delitos que se han cometido, de todos los atracos que han sucedido a las arcas fiscales. Entonces, por ello es necesario y es importante la independencia de funciones, la independencia de poderes que debe estar aquí en el país instaurado. Y no es para perseguir a nadie, pueblo ecuatoriano y autoridades. Aquí yo no comparto esa persecución, sino tiene que verdaderamente administrarse justicia, debe dárseles las garantías del debido proceso, debe garantizarles la tutela judicial efectiva, debe cumplirse con la seguridad jurídica que todo ciudadano tiene a ejercer su derecho a la defensa en los momentos oportunos, a ser escuchado para contradecir esas pruebas ante los jueces competentes. Pero esos jueces competentes deben estar investidos con conocimiento, con independencia, con principios básicos de probidad para que puedan verdaderamente aportar a un cambio profundo del país. En el caso que nos ocupa, el caso Balda, hay 14, 15 elementos de convicción. 14 razones. Que nos sirven para verdaderamente juzgar a los involucrados participantes en este delito. Lamentablemente, el principal participante de esta infracción está fuera del país, pero para los otros el proceso sigue y deben ser sentenciados. Por supuesto, garantizándoles el legítimo derecho a la defensa, cumpliendo con esos derechos humanos como es la tutela, el debido proceso, la seguridad jurídica. Desde ese punto de vista, yo invoco a todas las autoridades que hoy tienen en sus manos cambiar la realidad de este país. Yo siempre decía en las audiencias, cuando me tocaba luchar contra el poder, defendiendo a muchos perseguidos políticos, a muchos que se les violó el derecho a la defensa, yo les decía, algún momento ustedes serán juzgados por ese tribunal que no tendrá apelaciones, no habrá presiones, que será ese tribunal de la historia que les juzgará si hicieron bien o hicieron mal las cosas. Yo les recordaba el tribunal de Nuremberg, les decía,
Ahí hubo el tribunal de los jueces y los doctores. Decían, yo hice esto por obediencia, yo hice esto porque así disponía la ley. Pero las leyes aquí en este país se acomodaron, se torcieron, adecuaron toda la normativa dentro de la contratación pública, dentro de la cuestión penal, dentro inclusive de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dentro de la Ley de Comunicación, dentro del Código de la Democracia. Todo lo adecuaron exclusivamente para que les favorezca a ellos. Y eso tiene un trabajo arduo las autoridades de este país, la Asamblea Nacional, de cambiar esa normativa, porque aquí hay personas que están plenamente identificadas que omitieron fiscalizar. Los asambleístas, ellos son responsables por omisión de todos y cada uno de los delitos, cada uno de los delitos dentro de las instituciones públicas, dentro de los recursos del Estado, porque ellos están llamados por ley y por constitución de verdaderamente fiscalizar, cuidar esos recursos públicos, y le dieron carta abierta al Ejecutivo. Inclusive cambiaban y reformaban leyes para ellos hacer lo que ellos querían. Solo le pongo el ejemplo, el caso de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Con un decreto ejecutivo lo reformaron y dijeron que la Comisión de Paz sea la encargada de dar los pases a los policías. Imagínense esos atropellos. El expresidente de la República dice que la justicia ecuatoriana está complotada con el actual gobierno, es decir, con su ex binomio, el señor presidente Moreno. Está complotado con el actual gobierno para perseguirlo. Aduce que Balda tenía cuentas pendientes en Ecuador y que una deportación estaba en curso para que cumpliera su pena. Parece que al expresidente doctor Huerta, no sé si usted recuerde, le preocupaba un asunto de persecución, que alude a alguna cosa que él no quería que aparezca dentro del proceso y que me da pena contarlo, pero usted tal vez tiene este momento los arrestos para determinar aquello. Persecución, como que el presidente Correa o el señor Fernando Balda había mencionado que había una especie de persecución sexual, alguna cosa de esas. ¿Usted recuerda, doctor Huerta? No exactamente, yo estaba fuera del Ecuador un periodo cuando los primeros sucesos, pero yo tengo una percepción que cada vez se afinca con más fuerza. Yo creo que muchas de las leyes están vinculadas, están sometidas a los textos constitucionales, y mientras no cambiemos la Constitución de la República, no va a pasar mucho en el Ecuador. Porque a nombre de que es constitucionalmente válido, va a tolerarse todo tipo de circunstancias. Entonces es preciso tomar acción desde el supremo texto constitucional para que las leyes conexas puedan tener la debida inhabilitación y no sigan siendo simplemente un mecanismo de complicidad. Es duro lo que le está ocurriendo al Ecuador. Así es. Y no cabe que miremos caso por caso, porque eso puede ser una forma de entretenernos. Ahora estamos de nuevo con una desorganización del aparato judicial. Tenemos cortes que nos faltan nada menos que la constitucional, no tenemos un fiscal titular y los jueces son los mismos del gobierno anterior. Con esa coyuntura es difícil buscar la justicia por esa vía. Entonces aquí va a tener que esperarse un sacudón fuerte para que las cosas cambien realmente. Tenemos temas graves como lo que pasa con Coca-Cola Sinclair, la máxima inversión nacional en recursos, y no está funcionando. ¿Y qué está haciéndose en ese asunto? Aparentemente conversar con el país vinculado al crédito que permitió hacer esa presa, y una empresa china que ofrece remediar la situación. Pero también lo ofreció desde antes y no se ha cumplido nada, y las fisuras cada vez se descubren más.
y no funciona en la capacidad plena Coca-Cola Sinclair. ¿Qué está pasando? ¿Qué impide que Coca-Cola Sinclair se investigue a fondo? Y no solo se tenga el ofrecimiento de resanar la presa en la parte que tiene fisuras, sino la sanción a quienes contrataron de esa manera. Por el estilo, Rachi Pilatón tampoco funciona y ahí están las cosas paradas. Y nadie sabe, bueno, hay una magnitud de cosas. El propio edificio de las finanzas, todo está mal hecho, o todo está bien hecho en cuanto a las coimas, pero no hay muchos culpables como debería haber. ¿Qué está pasando? ¿Por qué va tan despacio todo? El país corre el riesgo de indignarse. Tenemos el caso Gabela. ¿Qué está pasando con todos los que han procedido a lo largo de estos años a mantener oculto ese hecho? Y ha sido la persistencia de la viuda la que permite ahora tener un esclarecimiento mayor. ¿Por qué todo ha estado tan tapado y nadie quiere revelarlo? ¿O vamos muy despacio? Todo involucra complicidades con el pasado y eso es intolerable. Fíjense que no menciono sino 3 o 4 casos de los que tenemos pendientes. ¿Qué tenemos que pedirle al presidente Moreno? ¿Es la hora de Moreno este momento? Podría ser en su lucha contra la corrupción, él ofreció cirugía mayor. Bueno, comience a cortar podridos, comience a cortar tumores, comience a cortar tejido dañado. Pero que se note, ahora él dice, yo soy respetuoso de la organización del Estado en cuanto al respeto a las distintas funciones del mismo. Pero de todos modos, como Correa aludía, sirva ese recuerdo para pedir acción. Él es el jefe del Estado y tiene injerencia indirecta en todas las funciones del Estado. Un exhorto del presidente empujaría mucho. Pero insisto, la complicación mayor está en la Constitución de la República. Esa Constitución de Montecristi también estuvo hecha para la impunidad, calculada para delinquir sin pena. Hay 14 razones por las cuales ha sido llamado a juicio Rafael Correa, abogado defensor, señor doctor Luis Fernando Molina. Ahora las cosas se desquician, le ponen miedos al fiscal que ha renunciado y las cosas se ponen francamente en una situación muy complicada. Usted, en defensa de los derechos que le asisten naturalmente al expresidente Correa, ¿qué nos puede manifestar, doctor Molina? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, y a todos los que a través de su prestigioso medio nos escuchan. Un saludo también a los contertulios que se encuentran dentro de esta entrevista. En primer lugar, en referencia a lo que el último panelista acaba de mencionar respecto es el doctor Francisco Huerta Montalvo. Al doctor Francisco Huerta, a quien hago extensivo mis saludos. Me parece que hay que tomar en consideración que la Constitución del año 2008 estableció que los delitos contra la administración pública son imprescriptibles y pueden ser incluso continuados en ausencia. Esa es una garantía de impunidad que no tenía la Constitución de 1998. Se ha establecido también limitaciones a lo que tiene que ver con la prisión preventiva y se ha establecido un sistema de méritos y oposición para la conformación de la Administración de Justicia. Entonces, afirmar que la Constitución de Montecristi en este momento no garantiza los derechos es también hacer un análisis únicamente somero respecto de aquello. Y hemos evidenciado nosotros dentro de la instrucción fiscal, dentro de la audiencia de formulación de cargos, que los elementos de convicción del exmandatario Rafael Correa no son lo suficientes para determinar que existió una autoría inmediata. Es importante determinar que la jueza Camacho, al final de la audiencia de formulación de cargos, determinó que no existen elementos para establecer una asociación ilícita, es decir, para lo que fundamentaba la existencia de una cadena de mando. Sin embargo, posteriormente dijo que existiría el plagio, se estableció que sería autor. Hasta el momento no sabemos qué tipo de autoría se ha hecho, ni qué tipo de plagio de acuerdo a los tipificados. Sí, doctor Molina, me disculpa. La jueza nacional Daniela Camacho llama a los 4 como autores de plagio. Correa es prófugo. Pablo Romero sería extraditado desde España, pero con la Interpol en demora se sospecha de que hay palanqueos correístas o del mismo sindicato
a favor en una institución que debería ameritar el respeto internacional desde el lado jurídico, desde el lado constitucional, en el caso nuestro, pero así están las cosas. Entonces, ¿cómo nos explicamos este deterioro de nuestra justicia por influencia interna y esta falta de respeto a las decisiones de nuestros jueces de parte de la Policía Internacional? ¿Qué le parece a usted, doctor Molina? A ver, si nos vamos a guiar por rumores en este momento... ¿Cuáles son los rumores? Usted acaba de mencionar en este momento que usted por rumores ha considerado que existe una influencia para el tema de Interpol. Como defensa técnica hemos sido respetuosos de aquello. Interpol se ha reunido en el periodo de sesiones ordinarios. Interpol tiene que notificar al Estado ecuatoriano respecto de la resolución que ha de tomar. Y dentro de esa situación, si Interpol determina que existen violaciones al debido proceso, que no cumplen con los requisitos para el establecimiento de una alerta roja, entonces evidentemente Interpol emitirá su respuesta al Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son sus presupuestos de lo que definirá la Interpol? ¿Cuáles son sus presupuestos? Bueno, nosotros aspiramos que la resolución ya está dada la orden, que la resolución de Interpol responda a los elementos que han sido públicos, que han motivado este proceso, donde existe inobservancia de garantías de debido proceso y que han llevado a una alerta roja que en los marcos que establece los acuerdos internacionales de manera de Interpol no se estarían estableciendo. Y hemos sido respetuosos porque en este momento ha sido la opinión pública la que ha determinado qué existiría o qué no existiría en Interpol. Nosotros esperaremos el pronunciamiento oficial y la notificación al Estado ecuatoriano y en base a ello se emitirá el pronunciamiento correspondiente y se analizará los pasos a seguir posteriormente. ¿Qué presupone el doctor Gonzalo Silva podría establecer Interpol como reflexiones jurídicas para impedir o autoimpedirse apresar al expresidente de la República? Mire, Gonzalo, saludo, doctor Molina. Yo comparto 100% lo expresado por el señor doctor Francisco Huerta. ¿Y lo del doctor Zarango desde el lado jurídico? También. El antecedente para la corrupción y la impunidad está en la Constitución del año 2008. Y por esta razón yo he manifestado y públicamente, vuelvo a repetir, de que es necesario pensar a través de un referendo o una consulta, retrotraernos o acudir para que se implemente la Constitución de 1998. Esto dejaron legislando a eso voy. Para esto. Para eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Que con la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, se permitió que la contratación pública se ejecute a dedo. En el año 2009 se crea el Código Orgánico de la Función Judicial. Muchos de los integrantes que participaron en la creación del el Código Orgánico de la Función Judicial están en el gobierno. Mire, después de esto, o sea, el Código Orgánico de la Función Judicial en la que se liquidó la independencia y la autonomía de los jueces. Sí, señor. En autonomía e independencia. Yo no soy de los que corro, Gonzalo. Yo por eso le pregunto. Le voy a manifestar. Por ejemplo, que nos responda la señora doctora Romo cuál fue su participación en esto. Ya. Entonces, se liquidó la autonomía y la independencia práctica de los funcionarios judiciales, año 2009. En el año 2009 la Corte Nacional, que existen también en la Corte Nacional, uno que otro integrante de que prepararon esta resolución, mediante la cual favorecieron a todos los pícaros, a los delincuentes que han atracado al erario nacional con una resolución de la Corte Nacional, mediante la cual se ordena que la Contraloría General del Estado en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito previamente informe lo que se conoce como procedibilidad. Entonces, ¿no es cierto?, creíamos y estábamos convencidos de que en el Código Orgánico Integral Penal esta disposición, esta resolución del año 2010 no iba a ser considerada. Lo hicieron.
Lo incluyeron como norma en el 581. Entonces, ¿qué es lo que aprecia la ciudadanía? Que todo esto es una farsa, ¿no es cierto? Es un entramado ¿Y cuál fue para el que concurso? jurídicamente ¿Cuál quede fue? en impunidad toda clase de delitos ¿Y en cuál contra fue de el la administración concurso pública. de la actual ministra del Interior que usted Ella- le alude que en la Asamblea Ella Constituyente fue constituyente y fue partícipe después en el Congreso ella Nacional. armó Que no todo responda, esto? simplemente que no responda si sí o no, nada más. ¿Pero qué recuerda ella haber Ella fue parte de la Comisión de Justicia. de la constituyente de... En el Congreso, sí. en el Congreso Nacional. Y, Bueno, y- así y- por y decir. usted cree que ella intervino para armar este esquema No de estoy- disimulos? no, o no de- estoy manifestando esto. Lo que estoy diciendo por es eso que le fueron pregunto. partícipes de la Constitución del año 2008, ¿no es cierto? Y ellos, a partir del año 2008, implementaron pues cómo se iban a designar los unos y los otros con los unos en favoritismo, porque esto es lo que resultó, y tan es cierto de que el Consejo de Pero usted está Participación diciendo Ciudadana son hoy- los mismos en definitiva. Por supuesto, pues, ¿acaso que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? O sea, están Pero, autoamparándose. vea, tenemos fiscal desde hace 10 años a dedo. A dedo. Compadritos del alma, compañeritos de internado, amiguitas y amiguitos. A dedo. Hasta el error que cometió también el Consejo de Participación Ciudadana. ¿No es cierto? Entonces requerimos ¿qué? ¿Qué es lo que se requiere? Una consulta popular, un referendo para analizar sobre la Constitución. Ok. Pero sobre todo, lo que dijo el señor doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿no es cierto? No solo es necesario o es indispensable de que los órganos de control funcionen, pero tienen que funcionar bien. Claro. Hay que institucionalizarlo. Entonces, Hay con que designar a las esos- mejores personas. que con se las esa dan. normatividad, para ustedes les resulta súper fácil defender Luis Fernando. Doctor Molina, Sí, estoy escuchando. ¿Bajo qué normativa, Gonzalo? la que acaba de mencionar el doctor Silva. A ver, yo creo que hay que clarificar algunas circunstancias. Nos encontramos en este momento frente a una justicia transitoria. Yo creo que el tema de la administración de justicia tiene que ser contextualizado porque de lo contrario, jurídicamente, académicamente, incurrimos en un sesgo que no debe realizarse. He de recordar que en la Constitución de 1998, que en la Constitución de 1978, entre otros mecanismos, ahora se cuestiona el tema de los concursos de méritos y oposición, pero existían mecanismos de cooptación de la ex Corte Suprema de Justicia, Eso era una donde corrupción. existían también una influencia de los partidos y de los movimientos políticos en la conformación de los órganos de la administración de justicia. Permítame En la replicarle de parte del doctor Silva lo siguiente. Esto que pasó con la Constitución del año 1998, ¿no es cierto? 98, en el que participaron también la constituyente, gente que después se benefició como ministros de la Corte Suprema, partes integrantes de la Asamblea Constituyente de 1998. Y después se preocuparon de eternizarse en su poder o en su estamento judicial, ¿no es cierto?, a través de que sean designados en forma definitiva. Y solo a través de la cooptación permitir que sus aliados, sus amigos, sus compadres, ¿no es cierto?, ingresen a la Corte Suprema de Justicia. Y estos sinvergüenzas, que fueron sinvergüenzas, permitieron que la Corte Suprema se mantenga en un desastre y un desasosiego por varios años, porque era la votación entre 16 y 15, 16 y 15. Esto tengo relatado en uno de mis libros sobre la delincuencia en su entorno, con nombres y apellidos. Esta es la realidad jurídica que tiene que cambiarse. A lo que se refería el doctor Molina hace un rato, de que ahora con la innovación de la Constitución del año 2008, pues las personas ingresan por méritos y oposición. Ya tenemos los méritos y oposición de todos estos sinvergüenzas que han estado en el gobierno. 1 y 2, que se mantienen muchos de ellos. Y 3, sobre la imprescriptibilidad de las acciones de pena. ¿Acaso que los delitos deben ser eternos? ¿Con qué evidencias legisladas apoya Julio César Sarango a Luis Fernando Molina o a Gonzalo Silva? Bueno, yo creo que aquí debemos tener muy claro que tenemos infracciones, conductas delictivas que juzgar.
Si bien es cierto, el pasado o el futuro es importantísimo, pero es necesario que utilicemos las herramientas que tenemos en los actuales momentos, que sí las hay, sí las hay. Imagínense, tenemos en el artículo 20 el concurso de infracciones, real de infracciones. Señores, juzguemos, sancionemos a estos infractores por el concurso de infracciones y pongámosles 40 años a ver si no comienzan a hablar, no comienzan a decir quiénes son y dónde está la plata. Eso tenemos que hacer, eso, pero tenemos que llenarnos de valentía, de probidad y de responsabilidad con el país para verdaderamente sacar adelante, porque no podemos estar acogiéndonos al pasado diciendo que así se hicieron las leyes, que así está la Constitución. Es verdad, está la Constitución, pero actuemos con lo que tenemos ahora. Tenemos jueces que tienen la valentía, tenemos gente que tiene la valentía y quiere estar en esas posiciones para verdaderamente ¿Pero se cumplir. legisló para este escape? Justamente, pues por supuesto, pues eso de la conformación de las principales autoridades de control, se legisló para eso, se legisló para tener el control, para tener esa concentración de poderes. Yo en el año 2008, a mediados del 2008, cuando se estaba juzgando a la prefecta de Orellana, una señora Guadalupe Llori, en donde todas las autoridades se confabularon para tenerle 11 años preso, contralor, procurador, Corte Nacional de Justicia. Es decir, con eso luchamos y ahí yo anuncié que hay concentración de funciones, no se garantizaba ningún debido proceso. Pero hoy, yo no quiero aquí que se persiga a nadie. Quiero que se le dé el tratamiento justo, adecuado. Solo así podemos transformar esta justicia, podemos transformar esa independencia de poderes que tanto la necesitamos todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, pues aquí hay ciertos acomodos, como dijo el doctor Silva, personas inescrupulosas que han adecuado la normativa para beneficiarse, haciendo toda una organización delincuencial, porque no hay institución pública que no haya cometido delitos de corrupción en sobreprecios, aumentar los valores. Inclusive hubo en la contratación pública que hasta ahora lo siguen utilizando, estas contrataciones de régimen especial. Eso se llama contratación a dedo, para beneficiar a ciertos amigos, a ciertos compinches en provisión de bienes y servicios. Por ello, pues yo pienso que aquí los fiscales que están en funciones deben utilizar esta figura del concurso real de infracciones para que verdaderamente se pueda llegar a buscar y recuperar los bienes, los dineros mal habidos por parte de funcionarios públicos del régimen pasado. ¿Cómo podríamos lograr que los señores abogados profesionales del derecho como usted, doctor Molina, y todos los otros como Caupolicán Ochoa, todos los señores profesionales del derecho, nos ayuden a recobrar la plata de los dineros que se han robado en esta administración a la cual ustedes están defendiendo? Bueno, yo creo que en ese sentido hay que ser claros, estimado Gonzalo, a los contertulios dentro de ello. Lo que se pide y lo que en todo Estado de Derecho debe primar, básicamente es un proceso justo, con garantías de debido proceso, lo que a todo ciudadano en su estricto sentido demanda de la Administración de Justicia, que se llegue a la verdad procesal, pero que no existe una injerencia. El doctor Huerta ha mencionado anteriormente que de forma indirecta el presidente Lenín Moreno podría exhortar a la función judicial, y estamos criticando la independencia de la función judicial. Entonces yo creo que hay que comenzar teniendo coherencia. Tenemos en este momento, tuvimos un fiscal encargado, no posesionado, un contralor general del Estado que no ha cumplido el debido procedimiento para que tenga como tal instituciones de organismos de control evaluados en este momento por un consejo transitorio con una vacancia constitucional que debió terminar el 31 de octubre y que hasta ahora no se encuentra la nueva conformación. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo en este momento? Claro. ¿Cómo podemos nosotros pretender hablar de una defensa a la institucionalidad y a un Estado de Derecho con una justicia transitoria que en este momento no ofrece garantías dentro de lo que significan los procesos? ¿Quién diseñó estas normas, esta normatividad que obviamente ofrece facilidades para el escape de estos, en estos casos, en estos escenarios que estamos analizando?
Aquí incluso se menciona que quien ocupó las funciones de presidente de la Comisión de Justicia es la actual ministra del Interior. Entonces, por eso yo le digo, por eso es que la gente dice son los mismos. ¿Hay derecho para eso? ¿Usted qué podría responder de esto como abogado joven que es respecto a la necesidad de confluir a una consulta nacional, a una reforma estructural con congresos que den una respuesta y busquen el dinero robado? Lo único que queremos es que nos entreguen el dinero que se han sustraído malos compañeros del gobierno anterior, ¿no? Habrá que determinar la responsabilidad política de los legisladores, Gonzalo, en este tema. Recordemos que hace aproximadamente un mes, 2 meses, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propuso una reforma a una ley precisamente para la recuperación de activos respecto de los delitos contra la administración pública. ¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo? Veto total al proyecto de ley del Legislativo. Hace aproximadamente el 23-24 de octubre se presentó una solicitud de juicio político al Consejo de la Judicatura por denuncias que habrían llegado a la legislatura. Hasta ahora duerme en el sueño de los justos. Entonces habrá que también analizar cuál es la responsabilidad política de los legisladores que ahora tampoco permiten precisamente que se pueda realizar aquello. Y tenían figuras jurídicas interesantes, como el comiso anticipado. Sin embargo, viene del Ejecutivo un veto total al proyecto de ley y básicamente después de 3 días, se establece un nuevo proyecto de ley. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad política con la que se actúa en pro de los intereses nacionales del país? Ahora le dejan a la doctora Daniela Camacho, la jueza, simplemente con puntos suspensivos y tendrá que aguardar un recambio de la normatividad para poder actuar en un episodio que los aficionados a los dineros públicos, a los dineros del pueblo ecuatoriano, organizaron de tal manera el estamento legal para poder salir escapándose de un enjuiciamiento adecuado. ¿Qué le aconseja a usted desde el lado de su misión eminentemente jurídica y profesional a la doctora Daniela Camacho? ¿Qué haría usted en el papel más bien de la doctora Camacho con estas limitaciones que tiene para juzgar y detectar a los fascinerosos que se han robado los dineros del pueblo ecuatoriano? Porque esto es lo que estamos reclamando que devuelvan. A ver, estamos hablando del caso, del presunto secuestro en el caso Balda, donde existe un tema de un presunto plagio, Gonzalo. Entonces hay que distinguir cuál es el bien jurídico protegido en este momento. Segundo, hay que establecer la normativa que está aplicable al caso. Tercero, no puedo yo recomendar, porque ningún abogado puede recomendar ni tener injerencia en la función judicial. Aspiramos que tampoco el gobierno lo pueda realizar, pero el deber de la jueza Camacho era analizar de conformidad a los elementos de convicción, a la normativa vigente, si existe o no existen elementos suficientes para una vinculación. Y le estoy reiterando que en el caso concreto que nos ocupa, la jueza determinó en la audiencia de formulación que no existen elementos suficientes para determinar que existe una asociación ilícita. Es decir, no hay el argumento necesario para determinar que existió una cadena de mando. Si no existió una cadena de mando, ¿cuáles son los elementos para determinar que existe autoría del de plagio? Es decir, hay que actuar con seriedad, con seguridad jurídica, pero también conscientes de que lo que se debe propender en un proceso penal es llegar a la verdad procesal, no a lo que nosotros, a lo que la opinión pública o a las aspiraciones que cada persona tiene que hacer, porque en estricto sentido debe primar la función de administrar justicia en base a los elementos que son incorporados al proceso. Sí, como estábamos hablando del aspecto jurídico legal, de la normatividad vigente para todos los casos que nos han ocupado o le han ocupado a la justicia ecuatoriana en los últimos tiempos, el doctor Sarango le dirá si hay o no una relación de una cosa con otra. Bueno, yo creo que la relación está plenamente establecida, la participación de todos los
los personajes dentro de esta conducta delictiva están plenamente establecidos y analizados por la jueza competente y por ella pues les ha llamado a juicio a todos estos personajes. Para unos se suspende el proceso, para otros sigue el juzgamiento. Yo creo que aquí claramente se establece la participación del expresidente de la República cuando él, con conocimiento, con plena información que él tenía, miró para otro lado y no dijo nada. Inclusive hay participación directa cuando ellos dicen, él me ordenó, él tenía injerencia, él tenía pleno interés. Es decir, había esa cadena de mando, los demás eran subordinados. Él claramente, pues en ciertas sabatinas decía, yo soy el representante de todas las funciones del Estado, yo dirijo, yo tengo la injerencia, yo meto las manos a la justicia. Es decir, aquí hay plena participación. Alguien que quiera opinar de manera contraria, simplemente, claro, tienen derecho a poder ejercitar su libertad de defensa. Para eso es el debido proceso, claro. Pero aquí, frente a los hechos, frente a la verdad procesal, está claro, contundente que hubo una participación y deben ser juzgados, porque si no son juzgados los principales participantes, entonces no vamos a juzgar pues a los de tercera, como siempre están acostumbrados, que la cuerda se rompe por el lado más delgado, más fino. Aquí no, yo pienso que aquí la jueza está actuando de manera coherente, responsable, y además debemos decir que es una jueza que fue puesta por la misma administración del expresidente de la República. No, ella es anterior, muy anterior. Entonces, ¿por qué la Corte Nacional de Justicia? La Corte Nacional. Estamos hablando del juzgamiento ya exclusivamente en el hecho. Si bien es cierto, ella podía haber sido fiscal, pero eso es una cuestión totalmente aparte. Aquí estamos hablando de los que están administrando justicia en la Corte Nacional de Justicia. Todos los jueces que están hoy actualmente y siguen en funciones son jueces puestos por el régimen anterior. No ha cambiado. Yo también comparto con los criterios del doctor Huerta y también del doctor Silva que no ha cambiado y no cambiará si verdadera no se hace una reingeniería de la administración de justicia. Una reforma estructural. Totalmente que sea transparente, independiente. Sí, yo también no comparto. Pero el pueblo ecuatoriano designa a la mayor parte de asambleístas, de fiscalizadores y de legisladores del lado que le ha ofendido o le ha irrogado daño moral y económico al mismo pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí tenemos que reclamar, sino a los que votaron por estos estamentos que hoy están sustentando, digamos, el poder anticipadamente defensivo que construyeron en la época del presidente Correa. Justamente, eso es lo que tenemos que nosotros seguir y continuar reclamando con frontalidad, con transparencia, y verdaderamente aquí tiene que hacerse justicia, tiene que sancionarse a los responsables, porque si no se realiza eso, el pueblo ecuatoriano va a levantarse. Ya tenemos muestras claras de lo que sucedió en Pozorja, porque no se cree en la administración de justicia, siempre se deja en la impunidad los pequeños, medianos y grandes delitos. Aquí el gobierno anterior ha hecho un daño irreparable al pueblo ecuatoriano, a todos los ciudadanos, inclusive a los ciudadanos más pobres de este país, y por ello no puede ser que gente que ha cometido delitos execrables, inclusive caso Balda es uno, hay muchísimos más delitos de violación de derechos humanos, violaciones a los derechos, a las instituciones públicas, en donde han atracado recursos del Estado, de todos los ecuatorianos, y quieren decir que son inocentes, que aquí no ha pasado absolutamente nada. Por favor, pueblo ecuatoriano, tenemos que abrir los ojos y reaccionar, porque hay un plan de desestabilización institucional, inclusive como acaba de alegar el doctor Sarango. No sé qué opine Gonzalo Silva. Mire, usted termina el programa. Mire, Gonzalo, falta muy poco tiempo para saber cuándo regresa el señor expresidente. ¿Por qué esto? Porque el señor Chicaiza y la señora Falcón van a juicio. Ya nada tiene que ver la doctora Camacho. Van a juicio. Es un tribunal de corte. ¿Qué tal? Por decirlo, la Corte Nacional, los integrantes del Tribunal de la Corte Nacional, le sancionan a Chicaiza y a Vega con un delito de prisión. Plagio, pero con prisión.
presidente está fuera. Terminado el asunto, está prescrito todo. Este es el juego que se ha dicho siempre, Gonzalo. Este. Y para el cual se prestó el señor Balda. Y sus abogados. Híjoles. Para no manifestar en la audiencia de llamamiento a juicio. Explique, señora ministra. Pero no nos puso el compañero como el señora doctor ministra, Rodríguez. no le conviene hablar conmigo. Señora ministra, ¿por cuál de los incisos del artículo 189 usted le está llamando a juicio? Para saber si estamos bajo el delito de prisión o de reclusión con la prescripción del artículo 101 del Código Penal anterior. Porque aquí juegan solo en penas y prescripciones la favorabilidad. Ha dicho todo, Gonzalo. Doctor Luis Fernando Molina, si algunas... ¿cortó ya la llamada? ¿Me confirma? Ay, bueno, será para otro momento, doctor Molina. Muchas gracias. La cadena Democracia, buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad.